Hola chicos, hice este video cortito para aclarar el punto octavo de nuestra guía de trabajo de esta semana. Dice, las masas oscilantes de dos péndulos simples son de 30 gramos y 50 gramos respectivamente. Y la longitud del hilo del primer péndulo es el doble que la del hilo del segundo péndulo. Entonces tenga muy presente, el primer péndulo tiene mayor longitud que el segundo, tiene el doble de longitud que el segundo péndulo. La pregunta es, ¿cuál de los dos péndulos tendrá un periodo mayor? Entonces aquí tenemos una diferencia de los péndulos respecto a la masa y también una diferencia de los péndulos respecto a la longitud del hilo. Entonces miremos un poquito qué decíamos en la explicación que les hice en la presentación de PowerPoint. Eso está en la última diapositiva, en la número 14. Entonces, en esa presentación decíamos que tomábamos el caso del péndulo porque es un oscilador armónico, es decir, hace oscilaciones que se demoran el mismo tiempo, hay una fuerza de restitución, etc. Y demostrábamos esta ecuación de periodo para el péndulo. El periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de L, L es la longitud del hilo, sobre G, que es la aceleración de la gravedad. También decíamos, y muy importante, es que el periodo del péndulo simple no depende de la masa, Acuérdese cuando vimos caída libre que si dos objetos de diferentes masas se dejan caer al mismo tiempo desde la misma altura, van a tener la misma velocidad inicial de 0 y sometidos a la misma gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado para el caso de la Tierra, caerían al mismo tiempo. Es decir, en este caso también tendríamos una situación similar. Entonces, el periodo del péndulo no depende de la masa. ¿De qué depende entonces? Depende de la longitud del hilo y depende de la fuerza de gravedad. Entonces, para la situación que se nos presenta en ese punto octavo, habría una diferencia de periodo respecto a la longitud del hilo. Aquel que tenga la longitud de hilo mayor va a ser el que tiene mayor periodo. Entonces la pregunta la retomo, ¿cuál de los dos péndulos tendrá un periodo mayor? El péndulo que tenga el hilo más largo, entonces sería el primer péndulo. Fíjese que acá dice que el primer péndulo es el doble, la longitud del primer péndulo es el doble, entonces ese tendría mayor periodo porque tiene mayor longitud de hilo. ¿Listo? Eso sería todo en ese punto. B, es cierto que el periodo del péndulo depende de la masa, ya lo acabo de explicar. Entonces, ustedes me contarán a mí qué entendieron de ese punto. Y C, si la longitud del primer péndulo es de 80 centímetros, halla el periodo y la frecuencia de ambos péndulos en la Tierra. Entonces, 80 centímetros es la del primer péndulo. Entonces, acá tenemos nuestra ecuación de periodo. Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de L, que es longitud del hilo, sobre G, que es gravedad. Entonces, nos están diciendo que el primer péndulo tiene una longitud de hilo de 80 centímetros. Trabajemos en sistema internacional para que tomemos la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, o si usted la quiere aproximar a 10, entonces sería 0,8 metros. Entonces, el periodo de nuestro primer péndulo sería 2pi raíz cuadrada. Por favor, pongan los paréntesis en la calculadora para que tome tanto L como G. Si no los ponemos, nos deja por fuera la raíz cuadrada a la G, a la gravedad. Entonces acá serían 0,8 metros y la gravedad 9,8, o si usted la quiere aproximar a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Se cancelan los metros, el cuadrado se va con la raíz, al final nos va a quedar una respuesta en segundos. Entonces usted hace esa operación y me cuenta cuánto le da el periodo. Para frecuencia, ustedes ya la saben hacer, la mayoría. Frecuencia es la inversa del periodo. Y para el periodo y frecuencia del segundo péndulo, entonces lo hace con una longitud de 40 centímetros, es decir, de 0,4 metros. Eso sería todo. Me cuentan por favor si tienen más inquietudes.